a una de manera periódica. El día de hoy contamos con la participación como ponente del doctor Alan Sea de la Clínica Vallesur. Eh, y el doctor va a hacer una presentación de un caso cuyas características han recibido dentro dentro de la invitación. Posteriormente va a poder interactuarse con el doctor, hacer algunas preguntas y finalmente el doctor va a hacer una revisión del caso. Escuchemos entonces al doctor Sea. Doctor Sea, adelante, la tribuna es suya. Buenas noches con todos. Voy a comenzar a presentar mi pantalla. Me gustaría, me gustaría saber si se nota la presentación. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Gracias por darnos también espacio a las sedes de provincia. No es la primera vez que estamos compartiendo con ustedes. Y reitero nuevamente la invitación y la aceptación con este fin siempre de buscar una retroalimentación positiva en todo lo que hacemos al día a día y específicamente en algunos casos que nos parecen importante compartirlos, específicamente hablando de nuestra especialidad, ¿no? Que siempre sacamos en, o siempre relucimos que debemos ser unos expertos, o por lo menos así enseñamos a nuestros alumnos respecto al diagnóstico diferencial. Y entonces, las veces que me ha tocado presentar, siempre me ha gustado mostrar lo que es el diagnóstico diferencial en las enfermedades que tenemos, ¿no? Entonces, comenzaré específicamente con la presentación. El título es cortito porque en realidad la enfermedad es aguda, pero paradójicamente, y lo vamos a mostrar al final, se convierte en algo crónico, ¿no? El título así es sencillo: paciente mujer de 39 años con debilidad simétrica aguda. Esta es la agenda de nuestra exposición: la anamnesis, el examen físico, los exámenes auxiliares, el diagnóstico uno, la evolución de la paciente, el diagnóstico 2, el tratamiento que ha recibido. Pasaremos luego a una discusión y preguntas del caso clínico, la revisión del tema y la discusión preguntas respecto al tema. Entonces, perdón, obviamente con la anamnesis. Entonces, tenemos una paciente. Ahí está, genial. Ya. Ahora sí, tenemos una paciente de 32 años con un tiempo de enfermedad corto, un inicio de enfermedad relativamente insidioso, solo 10 días de enfermedad. Lo que nos refiere a esta paciente es una debilidad de miembros inferiores. Ella nos mencionaba las pantorrillas, síntomas que fueron aumentando en intensidad. O sea, esta debilidad fue poniéndose con el transcurrir de los días en mayor intensidad, progresando. Ella misma decía esto: subía, doctor, en forma ascendente y a ambos lados, nos decía, de forma simétrica, ¿no? Al inicio ella creía que era una situación de estrés, no tomó mucha importancia en específico, pero pasando los días, específicamente 2 días, nos refiere que estos síntomas, como los mencioné, fueron de forma progresiva y fue ascendiendo, empezando en miembros inferiores y luego situándose también a nivel de miembros superiores. Específicamente ya nos mencionaba que no podía levantar los antebrazos y tampoco, y tenía la debilidad para sostener las cosas, ¿no? Y llegó un momento donde la impotencia funcional fue mayor, incluso que la paciente ya no podía caminar. Y ella siempre nos decía, nos mencionaba, pues es ambos lados, ambas piernas, tengo este problema, ¿sí? Adicionalmente, ella lo mencionaba con estas palabras de que, bueno, también estoy resfriada porque tengo un dolor faríngeo y estoy ronca. Entonces añadimos a la historia de la enfermedad la odinofagia y la disfonía que presentaba nuestra paciente, que en un inicio era de moderada intensidad. Como les digo, una paciente con un tiempo de enfermedad corto, 10 días, indagando, preguntando algún tipo de medicamento o algo que había consumido, nada en especial, simplemente nos mencionaba que tuvo un proceso respiratorio. Estuve con gripe, nos menciona, hace 2 semanas, para mencionar, ¿no? Eso nos dijo el papá, pero bueno, se tenía este antecedente.
Específicamente en los antecedentes patológicos, fisiológicos y quirúrgicos, ninguno sin especificación, una madre de dos hijos, problemas con la pareja, por eso también en un inicio pensó que esto era una situación de estrés, pero nada que comentar respecto a los antecedentes, no recibió ningún medicamento, no había, incluso para este proceso respiratorio, ella lo que utilizó fue remedios caseros, nos menciona, ¿no? El examen físico de inicio por sistemas, algo que comentar en un inicio, solo para hacer una unidad clínica, teníamos un valor de presión elevada, ¿no? 150 sobre 72 y teníamos una frecuencia cardíaca 120 por minuto. Esto en la nota de emergencia del ingreso. En el examen por sistemas, el tórax no había ninguna alteración específica. A nivel de cardiovascular, de igual forma, abdomen también nada que comentar. Entonces, si estábamos hablando de una paciente con debilidad, teníamos que obviamente enfocarnos en el examen físico neurológico. Entonces, más o menos hemos armado así el examen físico neurológico en estos puntos, ¿no? Una fase, había una ligera tosis derecha, no había mayor, no era algo marcado. Se le preguntaba si había algún cambio, ella referente a a anteriores días respecto a su rostro, no refería nada en específico. Lo que sí comenzaba ya a denotarse bastante era la cialorrea. Había bastante cialorrea. Y ella al inicio mencionaba el dolor faríngeo. Hay un dolor faríngeo importante, me duele la garganta, decía, era lo que más aquejaba, incluso más que la propia debilidad. Pero esto posteriormente, conforme estuve avanzando los días, se notaba en una cialorrea importante. La actitud y la marcha, ninguna actitud en específico. La marcha por el tema de la debilidad y como comentamos en la historia clínica, era ya no evaluable, la paciente no podía sostenerse. La motilidad, había una paresia simétrica en miembros superiores y miembros inferiores. Aquí hubo un error. Miembros inferiores 1/5, miembros superiores 2/5. Vamos a desarrollar un poquito más esto a continuación. Entonces, esto era lo más llamativo. La sensibilidad fina y gruesa, no había ninguna alteración en específico. El tono muscular sí estaba disminuido, pero el trofismo estaba conservado. Recordemos que es algo agudo esto lo que está sucediendo, ¿no? Los reflejos osteotendinosos sí estaban abolidos, no habían los reflejos. Los pares craneales, esta cialorrea obviamente teníamos que ver de repente si había algún tipo de alteración a nivel del glosofaringio o algún otro par craneal. Pero aparte de esa ptosis, que de repente incluso no la enfocamos específicamente o no la tomamos en gran demasía, el reflejo nauseoso, tu oxígeno estaba normal. Nosotros hacíamos estas maniobras y ella tenía conservado estos reflejos, ¿no? En los movimientos oculares, la agudeza auditiva y ocular también está conservada, no había ninguna alteración. Lenguaje y funciones superiores, ninguna alteración y tampoco había signos meningios. Entonces, teníamos específicamente una paciente con una patología a nivel de sistema osteomuscular, al nivel de motilidad. Utilizando la escala de Daniels, al inicio tuvimos esta puntuación, ¿no? Había un ligero movimiento a nivel de los pies, pero ya no había la posibilidad de mover ni las rodillas ni las caderas, ¿no? Como habíamos mencionado, ella nos refería que esto era de forma ascendente, ella misma utilizó estas palabras. A nivel de miembros superiores, la fuerza estaba un poco más conservada, pero de todas formas denotaba, por eso nos pusimos a nivel distal un puntaje de 3 y a nivel de hombros un puntaje de 2, ¿sí? Entonces, teníamos una debilidad simétrica en un tiempo agudo rápidamente progresiva de las extremidades en combinación con arreflexia. No había una alteración marcada de la sensibilidad y había una alta afectación de los músculos faringeos. Uno veía a la paciente, lo que llamaba más la atención de todas formas era esta cialorrea abundante que tenía nuestro paciente. Obviamente también era una paciente que está en una posición donde no podía movilizar sus miembros. Entonces enfocamos en un inicio a la paciente de esta forma, con un pródromo de una infección faríngea y entre comillas o con signos de interrogación, esas una especie de disautonomías, ¿no? Porque recordemos que una paciente sin algún antecedente patológico se encontró hipertensión y también taquicardia, ¿no? Lo consideramos como disautonomía cuando pasábamos visita con los internos, con los residentes. Esta es una pregunta de examen y nosotros
concluíamos o mencionábamos para entonces que estábamos frente a un síndrome motor, una cuadriparesia flácida aguda, 10 días de evolución, específicamente en un síndrome de Guillain-Barré. Entonces es así que nuestra paciente sube a piso y ingresa con este diagnóstico. Por lo mencionado, creo que no estábamos sacados los pelos, figuraba una paciente en este sentido. Entonces, los exámenes básicos mayor demanda en exámenes de laboratorio, simplemente los básicos, no había ninguna alteración. Parte del protocolo de Guillain-Barré, incluso en el ministerio, es la realización de la punción lumbar, donde no había ninguna alteración. Ya estábamos en día 11 de enfermedad, entonces se dice que un 60% debía tener algún compromiso en el líquido cefalorraquídeo, pero como ven y muestro allí en la figura, no tenía ninguna alteración. También como parte, no específicamente justificando, porque la clínica creo que nos mandaba, se hizo un estudio de conducción motora y un estudio de conducción sensitiva, donde nos informaba como una latencia distal conservada en miembro mediano, cubital y tibial, y peroneo bilateral, amplitud disminuida, marcadamente en nervio mediano bilateral, y velocidad de neuroconducción conservada. Y el estudio de conducción sensitiva, latencia distal conservada, amplitud disminuida, nervio mediano y cubital derecho. Como conclusión, nos daba este estudio de conducción neural, considera una polineuropatía axonal distal sensitivo y motora a predominio de miembros superiores, nos ponía en este caso, ¿no? Entonces, como teníamos este enfoque, la paciente ingresamos con un síndrome de Guillain-Barré y empezamos pues el tratamiento, ¿no? Con inmunoglobulina humana 0,4 gramos por kilogramo de peso y dimos en total 7 días incluso, utilizando la guía americana de neurología de Guillain-Barré, ¿no? Pero la paciente, como les dije, lo que más se aquejaba a la paciente, obviamente había una preocupación porque esto había pasado, entre comillas, de la noche a la mañana, era la cialorrea que presentaba, ya marcada, bastante cialorrea. Cuando nuestra paciente ingresó, y recuerden que utilizamos una escala en Daniels de 3, la paciente podía limpiarse sus secreciones, podía limpiarse, agarraba su papel toalla y se limpiaba, pero conforme fue avanzando los días ya no podía hacer eso, lo único que podía, y ahorita voy a mostrar la evolución, cómo había, entre comillas, empeorado, ¿no? Pero ya estamos sumando los 5 días de inmunoglobulina, 6 días, 7 días, en día 16 de evolución de Guillain-Barré. O sea, podríamos estar en el espectro de la enfermedad donde el mayor compromiso neurológico se podía estar mostrándose, ¿no? Y también lo que aquejaba a ella ya dentro de la evolución era el dolor muscular importante. Ella se quejaba de un dolor muscular. No era de difícil tratamiento, dimos GABAérgicos y sería el dolor muscular, pero era otra característica que nos llamaba la atención en esta paciente, ¿no? Si bien es cierto, puede haber dolor muscular en Guillain-Barré, puede haber el dolor en la cialorrea, perdón, puede haber también compromiso de pares craneales en el Guillain-Barré, no sabía lo que no estaba cuadrando en esta paciente. Tampoco esperábamos que con la inmunoglobulina haga una mejora rápida, ¿no? Pero la paciente empeoró. Y en el día 17 ya de evolución de la enfermedad, la fuerza muscular en miembros inferiores ya estaba bastante deteriorada. Había una escala de Daniels, ya no podía mover la paciente. Lo notorio, como les dije, esta cialorrea de que en un inicio la paciente podía limpiarse, ya no podía realizar esto, ¿no? Entonces ahí nosotros dijimos, no está corriendo específicamente, aunque sí tenía muchos matices, como un síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué estábamos? Estamos frente a un subtipo en especial, teníamos algunas características, obviamente cumplíamos las características requeridas respecto al cuadro clínico. Podríamos estar en una fase todavía esperando las 4 semanas donde su máxima expresión del Guillain-Barré. Teníamos un compromiso craneal por esta cialorrea que estábamos mencionando, ¿sí? También teníamos dolor. Entonces sí estábamos en el espectro de un Guillain-Barré, pero como mencioné al inicio de la exposición, era importante hacer el diagnóstico diferencial. Y es así de que consideramos, estaremos frente a una miastenia gravis, clínicamente no figura como una miastenia gravis, no tenía compromiso ocular, no tenía fatiga,
el compromiso ha sido relativamente rápido. Entonces, clínicamente alejamos esa posibilidad. Una poliomielitis, no había una encefalitis, paciente vacunada, pues, hablar de una poliomielitis sería una alerta en todo el sistema de salud o en toda la IPES que estamos trabajando, ¿no? Botulismo igual no había compromiso ocular, no había algún antecedente de algún consumo de alguna comida en específico, alguna herida, no nos figuraba como esto, ¿no? Intoxicación de organofosforados, que también puede producir este tipo de enfermedades con parálisis. No teníamos ningún antecedente de haber consumido algo, o nosotros que vemos bastante paciente que riegan chakra, a veces vienen con intoxicación por órganos fosforados, pero más con un síndrome parasimpático. Y la verdad nunca yo he visto un paciente con intoxicación de órganos fosforados que ha llegado a una parálisis, ¿no? Hipermagnesemia, teníamos una paciente con insuficiencia renal, no habría que funcionar, pero es parte del diagnóstico diferencial que hemos hecho. Pero sí podíamos estar de repente con una polimiositis y dermatomiositis, no había que pensar en una posibilidad de estos. A pesar de que esto figuró como una debilidad distal ascendente, tenía matices de compromiso proximal, pero una polimiositis y dermatomiositis con una evolución de 10 días era un poco difícil de aceptar, ¿no? Entonces, así que comenzamos a solicitar algunos exámenes para nuestro diagnóstico diferencial, principalmente pensando en estas últimas dos entidades, ¿no? Entonces solicitamos un anticuerpos antinucleares, una aldeolasa, una CPK y una electromiografía. Entonces, empiezo con la CPK porque la primera CPK total que pedimos llegó en 11.781 chispas. Entonces ahí ya se enciende la alarma. Comenzamos a buscar y sí hay mención respecto a síndrome de Guillain-Barré con elevación de CPK, pero como les muestro en estos gráficos, perdón, en estas tablas, esto se ve más en el patrón que hemos mostrado en electromiografía, en patrones de compromiso motor, pero los niveles de CPK no son tan elevados como los que tenía nuestra paciente. Miren, vemos en 1900, 1200, pero nuestra paciente estaba en decenas de millares, en 10.000, entonces algo estaba ahí que no estaba cuadrando. Entonces teníamos, ¿qué es? Es un síndrome de Guillain-Barré que tiene elevada elevación de la CPK en demasía. Es una denervación importante que esté produciendo esta elevación. Entonces, los demás exámenes ya nos mostraban de repente algunos puntos importantes, ¿no? Había unos anticuerpos antinucleares que obviamente sí eran positivos, un patrón citoplasmático homogéneo con una titulación de 1 en 320. Definitivamente este es un ANA positivo. La aldolasa estaba incrementada en 200 unidades por litro. Un segundo control de CPK, aquí ya estábamos trabajando con protección de rabdomiolisis, con alcalinización de orina, todo eso, pero sí teníamos una elevación marcada de la CPK. Y la electromiografía que les leo nos mostraba actividades de inserción normal en músculos evaluados. Durante el reposo se encontraron ondas positivas y fibrilaciones, nos mencionaba. Entonces, acá ya estábamos hablando en la electromiografía, un componente muscular importante, ¿no? Entonces, ya nuestro diagnóstico, si bien es cierto, empezó como un Guillain-Barré y ya cambiaba de rumbo. Y es así de que por todos estos parámetros necesitamos definir qué estaba pasando a nivel muscular, porque ya teníamos fibrilaciones y teníamos este componente importantísimo de destrucción muscular que es la CPK y también la aldolasa. Entonces, por eso que se decide hacer algo que ya pues nos defina el diagnóstico y se decide hacer una biopsia de músculo, ¿sí? Entonces se hizo la biopsia muscular del músculo cuádriceps, no tuvimos resonancia magnética, pero creo que no fue descuadrado hacer la biopsia del músculo cuádriceps porque teníamos una marcada debilidad a nivel proximal, ¿no? Entonces, ¿qué nos informa? Nos informa tejido muscular esquelético con atrofia difusa leve, hay una leve atrofia, y nos menciona como necrosis multifocal de fibras musculares esqueléticas con fagocitos de los restos celulares a dicho nivel y escaso exudado linfocitario, ya que nos habla de eso, de componente fagocítico y escaso exudado, ya prácticamente nos está dando el diagnóstico y nos menciona ahí abajo, compatible con miopatía autoinmune necrotizante.
Este diagnóstico debe verificarse con pruebas inmunológicas apropiadas. Es una primera lectura y con otro colega también nos menciona, ¿no? Lo mismo, tejido muscular estriado con signos focales de miopatía inflamatoria discreta asociada a necrosis multifocal. Las características citológicas favorecen una miopatía necrotizante autoinmune o inmune. Entonces ya teníamos el diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces el que se lleva el- los créditos de todo esto es el anatomopatológico, pero definitivamente este ha sido el diagnóstico y este ha sido el punto de quiebre para tratar a nuestra paciente, ¿no? Estas son las láminas en específico donde se puede ver que no hay un compromiso linfocitario en específico, si hay necrosis de fibras musculares y también no hay un marcado, como les dije, no hay una marcada infiltración linfocitaria, pero sí de algunos macrófagos que, bueno, se nota en ciertas partes, ¿no? Entonces ya teníamos el diagnóstico, como nuestra paciente que entró como un Guillain-Barré terminaba siendo en este tipo de miopatía, ¿no? Entonces, el diagnóstico final de nuestro paciente, bueno, casi final era una miopatía necrotizante autoinmune, pero teníamos que definir porque ahí no terminaba. Entonces es cuando se solicita los anticuerpos para nosotros catalogar a nuestra paciente si estaba frente a una miositis necrotizante inmunitaria cero positiva o cero negativa. Entonces, porque es donde solicitamos estos anticuerpos, ¿no? El anti-HMGCR y el anti-SPR, donde ambos nos sale negativo. Entonces, en términos finales, teníamos una miopatía necrotizante autoinmune cero negativa. Entonces, ahora sí cambia nuestro manejo. Pero había algunas cositas que no estaban todavía completamente armadas en nuestro caso clínico. Al inicio mencionábamos que lo que más nos llamaba la atención era esta cialorrea. ¿Cuadraba en el nuevo diagnóstico? Por supuesto que sí. ¿El dolor muscular si está en parte del Guillain-Barré? Sí, pero ¿es tan marcado? No. ¿Cuadra en nuestro nuevo diagnóstico? Por supuesto que sí. La CPK, si bien podía estar en elevado en Guillain-Barré, no en cifras como los he mostrado en esos trabajos que hice que mostré en la presentación, ahora sí cuadra pues con este nuevo diagnóstico, incluso el aldolaz, ¿sí? Pero había un ANA positivo. Y entonces esto cuadra y buscando, pues sí, porque en las miositis, en las miopatías inflamatorias, se dice que podemos encontrar NAS positivos hasta un 60%, en específico con el patrón que hemos mostrado. Entonces, todo nuestro diagnóstico cuadró, ya se explicaba todo. Este tiempo de enfermedad de 10 días, de todas formas, escapa un poco, pero está dentro también descrito, ¿no? Que puede manifestarse de esta forma. Entonces ya pues el tratamiento de todas formas cambia. Utilizamos nosotros, ahora, eso también vamos a hacer en la discusión del tema, perdón, en la exposición del tema, como ya nuestra paciente estaba en un diagnóstico nuevo, nosotros decidimos utilizar corticoides. No olvidemos que nuestra paciente estaba en prácticamente cuadriplégica, ¿no? Entre comillas. Y es donde comenzamos nuestros pulsos de metilprednisolona, 1 gramo, 5 días seguidos. Pero nuestra paciente no tuvo mejoría, no hubo mejoría en el transcurso de las 3 semanas que estuvimos. Si bien es cierto, esta es una enfermedad crónica, ya se convierte en una enfermedad crónica. Nuestra paciente continúa con empeoramiento de los síntomas y es que también decidimos utilizar el ciclo de rituximab. Utilizamos 1000 miligramos para tratar a nuestro paciente. Y bueno, luego de algunos días hubo una mejoría de los síntomas. Ya no estábamos en cero en miembros inferiores y en miembros superiores. Esta señal que nos permitía ver que antes no se podía limpiar la boca, ahora ya podía hacerlo, ¿no? No estamos asumiendo que sí, que el rituximab ha sido el que ha hecho la mejoría, pero bueno, como tenemos nuestra paciente situada en una miositis necrotizante autoinmune cero negativa, no hay mucho trabajo que nos dé la solidez del tratamiento que podemos utilizar ante el empeoramiento y la verdad el temor de que nuestra paciente entra en insuficiencia respiratoria se decidió, ¿no? Al uso del rituximab. Eso es lo que quería presentar.
No sé si en el auditorio tenemos alguna pregunta o algo que no haya quedado claro o algún comentario que va a ser valioso para nosotros y también para la paciente que está metida en este cuadro clínico, ¿no? Adelante, doctor Penny. Sí, muy bonito caso, Alan. Una pregunta en relación a dolor. La paciente refería dolor en los miembros cuando vino a la primera evaluación y la segunda es, ¿despertaban dolor a la palpación de las masas musculares? Al inicio de la enfermedad, la paciente no refería dolor. Al inicio de la enfermedad, e incluso más que como les había mencionado, la debilidad, lo que ella se quejaba era de la odinofagia, de la odinofagia, porque estaba con nutrición enteral y la cialorrea. Y al momento sí de palpar los músculos, sí se desencadenaba dolor, doctor. Levantó la mano también el doctor Carlos Medina y está haciendo primero, después de la pregunta del doctor Medina, consulta el doctor Zambrano si tenía historia de diarreas o de vacunación reciente. Primero el doctor Medina, por favor, y luego la del doctor Eh, Zambrano. sí, gracias y muy buenas noches. Muy bonito caso. Pregunta, ¿se hizo investigación de algunos virus que podrían ser causantes del cuadro de polineuropatía? Porque, o sea, en realidad la electromiografía de inicio sí identifica una polineuropatía motora sensitiva. Hubo, digamos, búsqueda de agentes causantes como, por ejemplo, Epstein-Barr, HIV, influenza u otros virus que puedan causar el cuadro. Y la otra pregunta es, en el diagnóstico de la miopatía autoinmune seronegativa, ingresa también lo que es la polineuropatía motora sensitiva que presentó al inicio. O sea, ¿está dentro del cuadro clínico o es algo, digamos, que todavía no se explica bien en ese diagnóstico que se ha hecho? Genial. Referente a los virus, primero como esta paciente entró como un síndrome de Guillain-Barré por protocolo, se hizo algunos, o sea, se envía muestras al ministerio, llegó Campylobacter negativo. Esto buscando la asociación y el desencadenante para Guillain-Barré, ¿no? Obviamente teníamos que ver, o sea, al inicio enfocamos como Guillain-Barré. Teníamos que ver, digamos, si no era un VIH con Guillain-Barré. Si no estábamos frente, porque íbamos a utilizar, ¿no?, posteriormente corticoides cuando ya asumimos si había una hepatitis B, una hepatitis C, llegamos hasta ahí. Específicamente citomegalovirus y Epstein-Barr no buscamos, ¿no? No buscamos al inicio tampoco, más que todo por el tema de recursos, pero después, cuando ya tuvimos la anatomía patológica, y el cuadro clínico calzó perfectamente, ya no se hizo más búsqueda de esto. No mencioné en el cuadro clínico, pero en los exámenes de laboratorio teníamos un patrón hepatocelular en el perfil hepático, pero con el tratamiento y con el curso de los días, conjunto con la CPK, también fue bajando, ¿no? Al inicio tenía unas transaminasas llegando a los 800, 600, si mal no recuerdo, pero conforme pasaron los días también. Pero esta elevación de enzimas hepáticas podría estar correlacionada con la destrucción muscular, ¿no? No olvidemos que esto también parte de allí. Entonces, virus en específico, Epstein-Barr y citomegalovirus no se buscó porque también revisando ya más el tema, porque de todas formas esta es una patología perdón, es una patología poco frecuente. Se ha buscado, ¿no?, algún tipo de asociación en esta enfermedad y pues no se encontró. Entonces, específicamente, Epstein-Barr y citomegalovirus no se hizo la búsqueda, obviamente como parte del protocolo de Guillain-Barré un inicio se buscó HIV y hepatitis B, hepatitis C, esa parte. La segunda pregunta, sí, esto también nos llamó la atención de la electromiografía, perdón, del estudio de conducción neural al inicio, ¿no? O sea, todo parecía un Guillain-Barré, entonces no se volvió a repetir esto de electromiografía, por lo mismo de lo que había ya encajado todo en específico hablando con la electromiografía, ¿no? El estudio de conducción neural nos hablaba de una alteración del nervio, ¿no?
pero con la electromiografía también habrá un compromiso muscular. Entonces, esto sí, de repente sería un cabo que se nos está yendo, ¿no? Nos está calzando completamente. Doctor, sea la Y consulta que hizo el doctor Florian, perdón que lo interrumpa, historia de vacunación reciente o historia ya. de diarreas. Ujú. Sí, no, nada, 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 porque obviamente igual, ¿no? Como parte del protocolo, bueno, parte de la búsqueda de algún desencadenante en específico para Guillain-Barré, no, ningún tipo de vacunación, solo este antecedente de faringitis a un inicio, ¿no? Perdón, una semana antes, perdón, 10 días antes del inicio de los síntomas, un tema de una faringitis aguda, pero vacunaciones o diarreas tampoco no hubo. Gracias, doctor. Hará la consulta el doctor Viso y luego intervendrá el doctor Eduardo Cabello. Adelante, doctor Viso. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Es un caso muy, muy interesante. Mi comentario iba respecto a la forma de razonamiento clínico. Porque ustedes han hecho el diagnóstico diferencial cuando les falló la primera impresión, cuando ya le habían dado inmunoglobulinas, ahí se pusieron a repensar el caso. A mí me parece que el diagnóstico diferencial tiene que ser planteado desde el inicio. Y ustedes se cerraron en síndrome de Guillain-Barré porque les encajaban varias cosas y eso se llama la heurística de anclaje. Y es muy común, y tampoco hay que sentirse mal, porque eso nos ocurre a todos. Es muy común que eso ocurra. De pronto uno se cierra en un diagnóstico porque pues se le cuadran los criterios e incluso empiezan a dar un tratamiento y después ven que no le funciona y dicen, no, vamos a repensar, ¿no? A mí me parece que cuando es una patología de ese tipo, potencialmente grave, que uno está más o menos caminando a ciegas, desde un inicio debe tener un paquete de diagnóstico diferencial, ¿no? Porque, ¿qué pasaba si de un principio ustedes pedían CPK, pedían algún marcador autoinmune y iban a tener el diagnóstico más temprano? Porque, ¿y qué pasaba si esa paciente le iba realmente muy mal y llegaba a ser una insuficiencia respiratoria por Guillain-Barré? Entonces iban a tener diagnósticos muy tardíos. No, no sabemos, ¿se dan cuenta? Entonces, en base a eso iba mi comentario básicamente, ¿no? Ya después, cuando he repensado el tema, planteado el diagnóstico diferencial, pues ese diagnóstico diferencial, como le digo, ha debido ser desde un inicio y no pasado 10, 14 días, ¿no? Gracias, doctor Eso era Viso. un comentario, Damos sí. pase al doctor Cabello. No sé si el doctor Sea quiere responder o hacer algún comentario Sí, respecto a lo que dijo el doctor Viso. bueno, sí, el diagnóstico diferencial de todas formas siempre tiene que partir desde un inicio, pero nosotros, bueno, trabajamos con los red flags y los red flags que no estaban cuadrando, por eso lo mencioné y tenía esa característica, era esta cialorrea y el dolor muscular, ¿no? Eso es lo que no nos cuadraba tanto, pero sí, tiene razón el doctor de que el diagnóstico diferencial debe hacerse desde un inicio, pero no olvidemos que esto ha sido agudo, ha sido rápido, ha sido bastante rápido, entonces si bien es cierto, podemos tener esto del anclaje, pero sí aceptamos, ¿no? El diagnóstico diferencial debe hacerse desde un inicio, ¿no? No sé cuántos, a ver, también entrando en conciencia, a este paciente a un inicio le hubiéramos pedido un CPK, sí, la verdad, pero bueno, sí acepto también es una buena recomendación, ¿no? Gracias, doctor. La intervención del doctor Cabello. Adelante, doctor Eduardo. Gracias, doctor Valenzuela. Buenas noches. Doctor Alan, interesante caso. Felicitaciones. Está bonito. Eh, a ver, respecto de las miopatías, ya el otro día que comentábamos a propósito de un caso presentado por la doctora Castañeda sobre estas miopatías necrotizantes autoinmunes. Ustedes tienen la confirmación anatomopatológica. Bueno, pero lo que yo quería manifestar es que usualmente tenemos el concepto de las miopatías como enfermedades de inicio subagudo, pero hay una que manifestamos en ocasión anterior que puede empezar incluso de manera aguda, y esa es la miopatía necrotizante autoinmune, ¿no? Como en este caso. O sea, para tener en cuenta siempre que hay debilidad muscular de inicio agudo, una miopatía necrotizante autoinmune tiene que entrar en el diagnóstico diferencial. En segundo lugar, es la miopatía que cursa con las más grandes elevaciones de CPK, ¿no? Las otras están alrededor de los 10, 30 y estas están por encima de 30, 50 veces, ¿no? Como en su caso, ¿no? Ahora, hay que hacer el diagnóstico diferencial con miopatía inducida por el ejercicio u otras causas de rhabdomiólisis que
que no son pues, inflamatorias, ¿no? Y en tercer lugar, lo que también quería mencionar es que esta miopatía necrotizante autoinmune tiene tres variantes conocidas en la actualidad de acuerdo, o tres fenotipos conocidos en la actualidad de acuerdo al autoanticuerpo que está relacionado, ¿no? Primero es anti-SRP, la gran mayoría de los pacientes tienen ese tipo. El otro es con hidroximetil reductasa, que en ocasiones está asociada a estatinas, y como en este caso algunos pacientes son seronegativos. Pero la importancia de los autoanticuerpos es que cuando se identifica el autoanticuerpo, el riesgo de neoplasia va siendo menor. Por ejemplo, los pacientes que tienen asociada a HMSCR tienen un riesgo muy bajo de neoplasia. Pero en este grupo específicamente de miopatía necrotizante autoinmune, los que tienen más alto riesgo de neoplasia son los que son seronegativos. Entonces la pregunta va en que si este paciente ha sido investigado para buscar neoplasias y que esta sea una manifestación neoplásica, lo cual encajaría bien con que además haya neuropatía, ¿no? Porque también podría ser una manifestación paraneoplásica la polineuropatía. Y si no se ha hecho, una sugerencia sería pues hacerle un screening, ¿no? Para neoplasia. Eso está bien descrito también, qué cosas hay que buscar. Gracias. Doctor, sí. Sí, cuando ya tuvimos el diagnóstico, habíamos que pensar en una neoplasia, ¿no? Dos bemoles importantes en este caso, nuestra paciente, no lo mencioné, pero bueno, ahora lo menciono ahí, es que cursó con infecciones, cursó con una bacteremia por Klebsiella pneumoniae, si mal no recuerdo. Entonces, estuvimos más que todo enfocados en esa parte, ¿no? Y otro inconveniente que teníamos y tenemos con esta paciente es el problema de los recursos económicos. Los recursos económicos en ella están muy limitados. Es una paciente que viene de provincia, de acá de Arequipa. Entonces, estamos alerta en todas las posibilidades que hemos hecho. Hemos hecho una búsqueda de cáncer de ovario, hemos hecho una búsqueda de cáncer en las medidas que podemos de pulmón. No se ha especificado algo no se ha logrado encontrar algo en específico, pero de todas formas estamos alerta en esto. También se le ha mencionado al familiar del pronóstico y de la relación que tenemos con las neoplasias en este tipo, ¿no? Y esa parte mencionar, ¿no? Sí se ha tomado en cuenta esto y aparte también pues que si teníamos algún atisbo de alguna neoplasia activa, tiene mucha relación también porque hemos utilizado inmunosupresores. Entonces, vente por ahí, pues es una disyuntiva que se tiene cuando cuando se da el tratamiento en esto, ¿no? Si tenemos una neoplasia activa y estamos dando inmunosupresores, ¿dónde vamos a llegar? Entonces, sí se ha tomado en cuenta, estamos todavía en el monitoreo de esta paciente y seguir, ¿no? Atentos a algún síntoma y en la medida de lo posible respecto al tema económico que aqueja a esta paciente, trabajar en esto de la búsqueda de una neoplasia. Y comentario final de esto, las neoplasias pueden presentarse en lo que hemos revisado hasta 3 años después, ¿no? Del inicio de estos síntomas, ¿no? Entonces también hay que estar atentos a esto, ¿no? Parece que no hay preguntas adicionales, así que continúe, doctor Sea. Adelante. Genial. Entonces, gracias por las preguntas y también por los comentarios. En realidad, como les había mencionado al inicio de la exposición, es importante estas revisiones porque ganamos bastante, ¿no? De la retroalimentación que podemos tener entre nosotros. Entonces, ahora corresponde a la revisión del tema. Específicamente, vamos a hablar de la miositis necrotizante autoinmune, ¿no? Que es el diagnóstico final que ha tenido nuestra paciente. Ya está. Entonces, esta es la nueva agenda. Vamos a hablar de la definición, la clasificación, las miopatías inflamatorias, la epidemiología, el cuadro clínico, los subtipos, el diagnóstico, los exámenes auxiliares que nos ayudan al diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y si tenemos alguna pregunta respecto a la revisión, también trataremos de resolver. Entonces, definición y clasificación.
¿Cómo podemos definir a este tipo, a esta enfermedad? La miopatía necrotizante autoinmune, también conocida como miopatía necrotizante a secas, es una enfermedad perteneciente a las miopatías inflamatorias. Entonces, pertenece a un grupo de enfermedades, ¿no? De enfermedad, perdón. La miopatía necrotizante autoinmune es un grupo, nos habla que es un grupo de miopatías inflamatorias que se distinguió, o sea, ya la separa de entidades como la polimiositis y la dermatomiositis, ¿no? Porque al inicio, como hicimos el diagnóstico diferencial, podíamos estar en esto, sí, pero ya fundamentalmente por temas de anatomía patológica y también por pronóstico por los anticuerpos, ya ha sido separada de estas entidades, ¿no? La miopatía necrotizante autoinmune es un tipo de miopatía autoinmune caracterizada por debilidad proximal relativamente grave, necrosis de miofibras, y esto ya nos ayuda con lo que habíamos mencionado en la anatomía patológica, con mínimo infiltrado de células inflamatorias en la biopsia muscular y afectación extramuscular poco frecuente. Esto también es importante, que no tiene mucha manifestación extramuscular. Entonces, como les había mencionado, esta entidad es una enfermedad que pertenece a las miopatías inflamatorias y está en la misma habitación que la dermatomiositis, la polimiositis. Aquí encontramos nuestra enfermedad de nuestra paciente, la miositis necrotizante autoinmune y la miositis por anticuerpos de inclusión, ¿no? Todas obviamente se van a caracterizar por patrón de debilidad muscular, generalmente simétrica, simétrica. Aquí nos habla su aguda, y es como nos mencionó el doctor Cabello, la miositis necrotizante nos habla que puede ser aguda, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de esta que es lenta, ¿no? Entonces, sí, la bibliografía nos habla de que esta enfermedad puede cursar de forma aguda, y también vemos acá, como nos muestra en esta tablita, los niveles de CPK total son altos en esta enfermedad, obviamente también por la necrosis que se produce, y nos dan unas características en específico, y eso también la disgregación de estas enfermedades en la anatomía patológica, y específicamente relacionado a dos anticuerpos que nos van a determinar algunos fenotipos, ¿no? Bueno, la imagen simplemente nos va a mostrar, no simplemente, sino nos va a ayudar a ver la inflamación del músculo, ¿no? En estas enfermedades. Entonces, puntos importantes mencionar de que esta enfermedad puede ser aguda, como ha estado en nuestra paciente, y algunos puntos importantes, estos fenotipos que podemos tener en referente a los anticuerpos y los elevados niveles de CPK total de este tipo de enfermedad. Este diagnóstico del subtipo exacto de miopatía inflamatoria se basa en la combinación de historia clínica, porque puede ser aguda, ritmo de progresión de la enfermedad, es una de las que tiene peor pronóstico, porque también está asociado a cáncer, como habíamos mencionado en los comentarios de la revisión del caso clínico. Los niveles altos de enzimas, ¿sí? Y como les había mencionado, relativamente es una enfermedad nueva, ¿no? Desde el 2004 se ha disgregado el resto de enfermedades. Ya, algo de epidemiología. Está descrito tanto en niños y en adultos, ¿sí? Es el 5% de las miopatías inflamatorias, las cuatro que les he mencionado. La prevalencia es desde 9 a 14 por 100.000 habitantes. No hay una predominancia racial en específico. En esto creo que de repente vamos a tener algunos comentarios. Solo el 10% de esto está asociado a anticuerpos positivos. Eso es lo que he encontrado yo en la bibliografía que hemos revisado. El cuadro clínico: debilidad muscular proximal, como todas las demás miopatías, compromiso de la musculatura faríngea, compromiso de la musculatura facial y las mialgias. La debilidad que muestran estos tipos de pacientes es una debilidad muscular proximal. En este caso viene siendo aguda o subaguda, ¿no? Comienzan que no que no pueden mover las extremidades, la debilidad, que no pueden caminar, ¿no? Ese es el cuadro clínico fundamental y el pilar de este tipo de enfermedad, ¿no? También se dice que hay una afectación a nivel de la musculatura cervical, específicamente en los extensores, y sí es cierto, puede comprometer también musculatura torácica y llegar a nuestros pacientes a insuficiencia respiratoria. El compromiso de la musculatura faríngea
específicamente hablamos de disfonía, odinofagia, y en este caso nuestro paciente que mostraba, ¿no? Cialorrea importante por el dolor, por la molestia que tiene a nivel de, a nivel de musculatura faríngea, ¿no? Puede haber compromiso de la musculatura facial, había leptosis en nuestra paciente, no es lo más frecuente. Lo que sí está importante descrito es las mialgias. No estamos hablando de que hay necrosis del músculo. Esta necrosis obviamente va a causar el dolor respecto al cuadro clínico que va a presentar los pacientes que están en esta enfermedad. Entonces, lo más importante es hablar de esta debilidad proximal que tienen nuestros pacientes, y importante también el compromiso a nivel de musculatura laringea, faringea que pueden tener nuestros pacientitos, ¿no? Como habíamos mencionado, bueno, menciono, si no, hay subtipos en la miopatía inflamatoria necrotizante. Específicamente, si tenemos si tenemos alguno de estos anticuerpos o no tenemos estos anticuerpos, ¿no? Es uno el anti-SRP, la partícula la señal de reconocimiento, o el anti-3 3-metilglutamilcoenzima reductasa, el HMGCR. Entonces, o nuestro paciente tiene el primero, o nuestro paciente tiene el segundo, o nuestro paciente no tiene ninguno de estos dos, que es el caso de nuestra paciente, que se cataloga como una paciente seronegativa, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Por muchos factores, porque nos va a dar fenotipos de enfermedad. Algunos puntos importantes: los pacientes que tienen anti-SRP positivo, la positividad de esto se dice que es en el 5 al 15%, la edad promedio es entre 40 y 50 años, más que todo más que todo frecuente en mujeres que en varones, y hay menos trabajos o menos conocimiento respecto al otro o anticuerpo que se encuentra, que es el HMGCR. Perdón, aquí no es el SRP, es el anti-HGM-CR, es de 6 a 10%. La edad se dice que en la mayoría de los pacientes son después de los 40 años. No olvidemos que también esto puede darse en niños. También es más frecuente en mujeres que en varones. Y si bien es cierto, no todos los pacientes tienen historia de exposición a estatinas. A diferencia del SRP, la exposición de estatinas se relaciona a este tipo de anticuerpo entre el 15 al 60%, pero no específicamente tiene que haber una exposición a estatinas para que se dé este tipo de fenotipo en la miopatía necrotizante autoinmune, ¿sí? Algunos puntos también importantes en estos subtipos: en el fenotipo, el daño muscular se dice que en el anti-SRP es más severo, puede afectar más esqueleto axial, la disfagia es más importante, hay mayor atrofia e infiltrado graso, se puede dar mayor predominancia de compromiso cardíaco, y tiene una asociación de cáncer, pero no tanto, se dice en el 4%. Respecto a los anticuerpos anti-HMGCR, está relacionado con la exposición de estatinas, como les había mencionado, hasta el 60%. Importante también el fenotipo, se dice que estos pacientes puedan responder al tratamiento con inmunoglobulinas mejor que los demás, los demás fenotipos, y está asociado al cáncer, nos mencionan en un 11%, un poco más que el SRP, pero también puede estar asociado al cáncer. Otro importante, los subtipos. Se menciona en algunos trabajos que los niveles de los anticuerpos puede estar en relación o está en relación con los niveles de creatinfosfoquinasa, ¿no? Podemos utilizarlos como marcadores de fenotipo de enfermedad, como toma de decisión para tratamiento, pero también como correlación en la severidad de la enfermedad, ¿no? Estos anticuerpos, como les había mencionado obviamente, van a tener un target, es el músculo, ¿no? Van a tener están muy relacionados con el complemento y la formación de complejos de ataques de membrana que van a producir la necrosis, sí, pero también se ha visto que, por ejemplo, los mioblastos, perdón, tienen también receptores, perdón, tiene como antígenos, y obviamente con la unión anticuerpo, que van a impedir la regeneración y van a llevar a la atrofia, ¿no? Entonces, también es importante esto en la mención, y por eso que había mencionado esto de la atrofia
y también puede haber infiltración grasa, ¿no? A nivel muscular y que se puede notar en la biopsia. Nuestro paciente estaba estaba con seronegatividad de estos dos anticuerpos, entonces este es otro fenotipo, ¿no? Lo que se ve en la bibliografía nos menciona que hay mayor mortalidad que los casos seropositivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mencionan de que hay mayor mortalidad porque este está asociado más con cáncer, hasta un 23%. Entonces, en este tipo de pacientes, que en lo que yo he encontrado es más frecuente, la asociación del cáncer es mayor, un 23%, entonces también hay que ser más selectivos y más conspicuos para buscar una asociación con cáncer, ¿no? De aquí tengo una tabla, si bien este trabajo no tiene muchos pacientes, pero algunos puntos importantes de la severidad de la presentación. Se dice que los seronegativos tienen mayor severidad. Los niveles también de CPK pueden ser mayores algunas veces, por ejemplo, en el anti-SRP. El cáncer está más que todo asociado a estos seronegativos y como les había mencionado, por el hecho de estar asociado al cáncer y también por ser un cuadro más severo, la mortalidad la mencionan como mayor, ¿no? El diagnóstico fundamentalmente viene siendo clínico. Es importante tener la serología porque nos va a determinar un fenotipo y en ese fenotipo también nos puede ayudar en el tratamiento. Es con los criterios clínicos que los menciona acá en esta tablita. Los criterios serológicos, cuando tenemos un criterio serológico no siempre es requerido la biopsia, ¿sí? Y también el criterio anatomopatológico, ¿no? Que es el que hemos logrado en nuestra paciente, con las características que les había mencionado, ¿no? Exámenes auxiliares que nos ayudan en este tipo de enfermedad, la electromiografía, como les había mostrado, la imagen sí es parte de los exámenes auxiliares que podrían ayudarnos, y la biopsia muscular, que si tenemos anticuerpos negativos tendría que hacerse, ¿no? Para definir diagnóstico. La electromiografía, lo que vamos a encontrar siempre va a ser un patrón miopático, ¿no? Donde vamos a tener ondas positivas, donde también nos va, no específicamente a definir el diagnóstico, pero sí nos va a dar una señal del compromiso miopático, ¿no? En la imagen, la resonancia magnética, lo que nos ayuda, por ejemplo, en polimiositis, la imagen nos ayuda de repente para ver dónde tomamos la biopsia muscular, ¿no? Pero acá en este cuadro clínico, perdón, en esta enfermedad, también nos puede dar unas luces dónde tomar la biopsia muscular para ver la inflamación. En la resonancia nos muestra, ¿no? Focos inflamatorios como muestra en esta secuencia STIR, ¿no? Normal, secuencia STIR, y vemos acá el grado de inflamación que muestra a nivel del músculo. Y la biopsia muscular, como les había mencionado, incluso en algunas revisiones lo ponen como parte de la definición. Tenemos una fibra muscular que no tiene un infiltrado linfocítico importante, más bien sí tiene sí tiene infiltración de macrófagos en la fibra muscular, ¿no? Como muestra en esta imagen. Hay algunos puntos más que pueden ayudar con algunas tinciones, como les había mencionado. Por ejemplo, puede haber una positividad para el complejo de mayor histocompatibilidad tipo 1, ¿sí? Pero ausente en el complejo de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Son algunos marcadores específicos para también ayudarnos en el diagnóstico de este tipo de entidades, ¿no? A nivel de biopsia y de anatomopatología. En el tratamiento, el- como es una patología autoinmune, es importante hablar de que tiene que haber una inmunomodulación o también una inmunosupresión, ¿no? Se dice que podemos empezar con esteroides a 1 mg/kg día, pero si nuestro paciente tiene una severidad importante, como ha sido en nuestro caso, se puede utilizar también en forma de pulsos que hemos optado nosotros, ¿no? 1 gramo de metilprednisolona. Como les había mencionado en la presentación del caso clínico, la respuesta es lenta, ¿no? Se debe ver una mejoría a las 3, 4 semanas. Nosotros optamos por el uso del rituximab, como acá los ponen en la terapia de inducción, porque nuestra paciente no estaba yendo bien.
no tenía una buena evolución y teníamos el temor de que pudiese llegar a una insuficiencia respiratoria, pero que, como también les mostré en la exposición, puede tomar musculatura respiratoria, ¿sí? Y el mantenimiento obviamente se tiene que continuar con un metrotexate o también podemos utilizar otro tipo de inmunosupresor, ¿no? Ya estamos tratando con acetoprina porque es lo que tenemos nosotros, ¿no? Y también continuar con rituximab 6 meses, al menos 2 años, luego de que la enfermedad se haya controlado. Pero como les había mencionado, nosotros utilizamos la metilprednisolona como tratamiento de primera línea porque teníamos una marcada disfagia, teníamos el temor de la falla respiratoria, pero en los fenotipos, por ejemplo, como les había adelantado en diapositivas anteriores, los pacientes que tienen el positivo del anti-HMGCR, podemos beneficiarnos de tratamiento con inmunoglobulina, incluso solo como monoterapia, nos dice, ¿no? Y si tenemos un positivo con anti-SRP, también se dice que hay mejor respuesta tratando con rituximab, ¿no? Entonces, este cuadrito nos muestra, ¿no? Qué es lo que podemos utilizar, que tenemos que tener la inmunosupresión en el transcurso de la enfermedad. Mire, tenemos acá una evolución de 6 meses, obviamente tratando de utilizar en menor instancia los corticoides, ¿no? Y podemos utilizar algunas terapias en específico en anti-SRP con rituximab o inmunoglobulina en los pacientes que tienen el otro fenotipo. Como les había mencionado también en unas diapositivas anteriores, lamentablemente algo en específico para los seronegativos no hay, ¿no? No hay algunos lineamientos que nos guíen para tratar específicamente a nuestro paciente. El pronóstico, lamentablemente, la disabilidad, el compromiso tiende a ser prolongado, ¿sí? Es un curso largo. También, pues, como habíamos mencionado, está asociado al cáncer en distintos porcentajes según el fenotipo que tenga nuestro paciente. Y si hay un compromiso extramuscular, si bien es cierto no es marcado, está asociado a compromiso cardíaco en algunas veces. Felizmente, nuestra paciente parece que no tiene ello. Segundo, también puede estar asociada a compromiso pulmonar, ¿no? Como enfermedades intersticiales. Entonces, el pronóstico propio de la enfermedad no viene siendo bueno, pero también sus asociaciones van a estar relacionadas mucho en ello. En los seropositivos hay mayor atrofia, nos menciona. Se dice que a los 2 años algunos pacientes todavía no pueden hacer sus actividades usuales y nos mencionan también que menos de la mitad de los pacientes recuperan la fuerza a los 2 años. Y en los seronegativos, la sobrevida al cáncer es menor que los seropositivos, ¿no? Perdón, la sobrevida es menor que los seropositivos porque está asociado al cáncer, ¿no? Entonces, es una enfermedad, sí, es bastante discapacitante, es hacerle entender al familiar, mucho más a la paciente, de que mucha mejoría en los meses a posteriores de repente no la va a tener, ¿no? Que es una enfermedad de paciencia y que esperemos que de repente en 6 meses ya pueda por lo menos ella valerse de mejor forma, ¿no? Entonces eso es lo que les he querido mostrar, eso es lo que he querido compartir con ustedes. Estoy también dispuesto a responder sus preguntas. Gracias. Gracias, doctor. No sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta para el doctor Sea. Levantó la mano el doctor Medina. Adelante, doctor Medina. Sí, ¿qué tal? Eh, Se conversó que esa entidad está asociada en un 23% a cáncer, algún tipo de cáncer en específico Sí, lo que yo para poder... Sí, Sí, el cáncer de ovario es lo que había encontrado que tiene una buena asociación en esto. ok. Básicamente porque pues ahora que se tiene el diagnóstico, lo que se tendría que empezar a buscar es pues dónde está ubicado la neoplasia y que también explique pues la polineuropatía, ¿no? Porque como dijo el otro Cabello, la polineuropatía podría ser un efecto paraneoplásico también
y en este caso búsqueda de neoplasias que suelen tener como efectos paraneoplásicos compromiso eh, neuronal periférico. Doctor Cabello, ¿algún comentario respecto al tipo de neoplasias o lo que haya podido ver en su experiencia? Y también, ¿cómo lo hubiera tratado usted si es que hubiera sido su paciente? Am, gracias. En realidad, las neoplasias pueden ser variadas, ¿no? Eh, incluso hemos visto pacientes con melanoma que han hecho este tipo de neoplasias, ¿no? O perdón, de manifestaciones musculares. Pueden ser variadas, ¿no? Ciertamente una mujer, las frecuencias van por las neoplasias que son más frecuentes, ¿no? Pero el cáncer de mama, por ejemplo, también puede dar, ¿no? Es decir, no hay una neoplasia específica que se asocie, ¿no? Sí es importante hacer el seguimiento a los pacientes porque la neoplasia puede aparecer, como bien dijo el doctor, después o sea, mejor dicho, la miopatía puede preceder a la neoplasia, ¿no? Y respecto al manejo, pues yo también le hubiera dado pulso de metilprednisolona. Eh, en casos severos, a veces está indicado usar de manera conjunta inmunoglobulina con rituximab, ¿no? Sí, yo también le hubiera dado lo mismo. Muchas gracias, doctor Cabello. Tiene levantada la mano el doctor Penny. Adelante, doctor Penny. Sí, gracias. Sí, quería insistir en algo que creo que es importante. Algo mencionó Alan respecto a esto, pero desde el punto de vista clínico, no es tan fácil muchas veces hacer un diagnóstico diferencial de entrada entre lo que es una patología muscular como la que presenta la paciente y una patología neurológica. Yo los entiendo perfectamente porque más de una vez lo hemos tenido eso como problema diagnóstico. Y es ahí donde se debe despertar la fineza. Por si acaso es un comentario constructivo, ¿verdad? No quisiera que me malentienda en ese sentido. Hay cosas como, por ejemplo, cuando uno hace la historia clínica, tratar de precisar si hay pues un problema distal o un problema proximal que nos permita diferenciarlo. Y yo siempre defiendo el que uno tiene que hacer su propia historia, no guiarse de la historia del interno, no guiarse de la historia del residente, sino uno hacer su propia historia para definir, porque uno es el que va a plantear el diagnóstico. No es que siga simplemente el diagnóstico planteado por el interno o por el residente, uno mismo tiene que plantear su diagnóstico. Y la otra cosa, pues, tiene que ver también con si despierto dolor, por eso fue mi primera pregunta, dolor a la palpación de las zonas musculares, porque eso puede estar indicando pues, que hay un problema de inflamatorio muscular. Y también el examen, porque en el examen físico, salvo cuando ya la cosa es severa, pues ver si el compromiso es distal realmente en el examen, haciendo las maniobras pertinentes. Ahora es mucho más fácil hacer medicina, yo insisto con ustedes mucho esto, porque existen las pruebas, pues ya, le pido un cervical, salió positivo, me voy para allá. Y vuelvo a insistir, por favor, no es crítica, es una autocrítica que debemos hacernos, porque encontramos, ¿cómo decirles? Nos encontramos con diagnósticos. No siempre hemos pensado en esa posibilidad, porque es más fácil a veces pedir un análisis o una prueba que hacer una buena historia y un examen clínico. Es cierto, es válido que muchas veces, a pesar de todos los cuidados, de toda la experiencia que uno pueda tener, el diagnóstico no sale, y no sale, pues, ¿por qué? Y ya sabemos nosotros que hay un 2% de los pacientes que nunca se llega a saber qué tienen, que ni siquiera el patólogo lo puede descubrir en gente que muere, con autopsias y con todo. Entonces la medicina es así, difícil, pero yo creo que deberíamos disminuirla. Y esto sobre todo porque Alan, el doctor Sea nos decía, pues, el paciente tiene limitaciones económicas.
Cuando nosotros estamos en clínica no tenemos limitaciones económicas. Cuando tenemos en hospital sí tenemos limitaciones económicas, a menos que trabajemos en un hospital del Seguro Social o algo por el estilo, ¿no? Pero quiero hacer recordar esto porque son reuniones clínicas, son reuniones en que nosotros pues debemos ser los más clínicos posible. Ese es un caso lindo, muy bien estudiado, definitivamente los felicito, pero no olvidemos la clínica de entrada, ¿no? La minuciosidad en las preguntas, en la sutileza en los exámenes, nos puede acercarnos más rápidamente al diagnóstico. Muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo. Está colocado, por favor, en el chat el enlace de asistencia para que puedan calificar también la reunión del día de hoy. Me parece que no hay más preguntas del auditorio y doy pase al doctor Hidalgo para sus comentarios y reflexiones del caso. Gracias Germán, gracias Alan por darme la gentileza de presentarnos este caso. Yo creo que es importante lo que dijo Eduardo. Lo que dijo Eduardo es tal vez yo recojo lo que más me ha gustado de la exposición. Y ¿qué es lo más importante? Es la parte clínica, más aún cuando el recurso económico está limitado. O sea, cuando uno ve la clínica de un paciente con miopatía necrotizante autoinmune, hay algunas cosas que son características. La debilidad es proximal, el compromiso faríngeo es importante y eso significa que va a tener cialorrea y problemas de declusión. Y las mialgias no son habitualmente significativas, lo que Ana Viso también había comentado. Entonces, todo eso hace de que yo les sugeriría que tengan la fineza nuevamente de revisar con el cuadro clínico y con la revisión que han hecho de la literatura, cómo pude haber tenido un planteamiento inicial más cercano. Ese sería mi primer comentario. Establecer el flujograma para el manejo de pacientes con miopatías. Estamos viendo un montón y Eduardo les puede comentar. Yo creo que algo del COVID ha tenido con toda esta historia, pero vemos una frecuencia mayor de pacientes con miopatía de lo que veíamos antes. Y en tercer lugar, tal vez lo más relevante es qué vamos a hacer después. Entonces, en este paciente, uno es la búsqueda del cáncer, porque a veces la enfermedad puede preceder al cáncer. No se olviden de colon. Colon y mama son cánceres que están asociados a estas condiciones. Lo segundo es que tienen que tener una evaluación de función pulmonar, porque a veces van a ser compromisos pulmonares de enfermedad pulmonar intersticial. Y entramos ya en otro territorio más complicado. Y bueno, en este caso no es el caso, pero siempre definir si en algún momento estos pacientes van a recibir alguna estatina o no y si es contraproducente. Gracias, Alan, es un bonito caso. Mi sugerencia es que en virtud de la revisión bibliográfica que han hecho, vuelvan nuevamente a revisar cómo pude haber afinado mejor mi planteamiento diagnóstico. Y seguro que van a ver, retrocediendo los pasos, ver que de repente hicimos tal o cual cosa. Gracias, Germán, por la moderación. Si no hay más comentarios, cerramos la reunión. Creo que Samuel se ha excusado porque tenía un tema personal, no podía acompañarnos. Ya el lunes nos vemos en la ronda respectiva. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Un abrazo. Nos vemos. Gracias Un abrazo. a todos. Muchas Buenas gracias. noches, Buenas gracias. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.